Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Aquí Carlos Contreras, fundador Café del Trader, asesor en estrategias de inversión, figura 3. Vamos a comenzar con nuestro análisis del día de hoy, día 3 de diciembre. Ya estamos en la recta final del año y pues el día de hoy un día interesante después de varios acontecimientos, bueno, tanto del país, en México, fue la toma de protesta del presidente Obrador el sábado. Había expectativa respecto a lo que los mercados podían hacer este día. En general hubo un pequeño rebote, no muy fuerte, pero hubo un poquito de rebote en algunas emisoras. Y en los mercados americanos pues tuvimos también, dada la cumbre del G20, por ahí hubo unas declaraciones del presidente Trump donde mencionaba que ya estaban llegando a un cierto acuerdo China y Estados Unidos acerca de la guerra comercial, lo cual el día de hoy pues fue una noticia favorable para los mercados de Estados Unidos. De hecho, aunque fue un día de ajuste, pues hubo un movimiento inicial hacia arriba. Vamos a pasar a revisar a nuestra pantalla. Vamos a pasar a revisar nuestra pantalla del día de hoy de nuestra gráfica del Standard & Poor's, que es la gráfica que he estado siguiendo para ver lo que está haciendo el mercado. Entonces vamos a observar lo que hizo el día de hoy. El día de hoy, después de esa declaración de una tregua aparentemente entre los mercados de Estados Unidos y China, donde China acordó pues ya consumir más automóviles y quitar tarifas a automóviles americanos, etcétera. Parece que hubo un acuerdo mucho más, digamos que conveniente para ambas partes, y entonces pues lo que hace el mercado el día de hoy es que abren los futuros el día de hoy en un nivel bastante alto. Es decir, el mercado con respecto al viernes hizo este gap, que recordemos que un gap es una apertura no continua en el precio que cerró, sino simplemente el día de hoy amanece ya más arriba. Y entonces vamos a ver a qué nivel abrió el día de hoy. El mercado abre en un nivel de apertura de 280.32. 280.32 pues era un nivel que, si recordamos las zonas que teníamos marcadas previamente, el promedio móvil de 200, que está por esta zona, que está por aquí aproximadamente, pues ya fue superado el día de hoy y está haciendo esta W de la que hemos estado hablando. Y de hecho me parece que el viernes hablamos de que pues podía llegar a esta zona. Ya está llegando casi a esta zona, 282, 83. Aquí está el punto como más alto de esa primera rebote que intentó hacer hace unos días. Y lo que ocurre pues hoy es que abre por arriba de esta zona y entonces pues tiene un comportamiento de venta la mayoría del día, y un pequeño rebote antes del cierre. Eso es lo que está haciendo. Entonces pues está demostrando precisamente ese optimismo que tuvieron los inversionistas. Digamos que la siguiente zona que yo estaría visualizando como zona de prueba, donde va a poder hacer ese movimiento, que tendría que vencer una zona de resistencia que está por aquí. Es acá aproximadamente. Recordamos que en las resistencias, soportes, son regiones, no son niveles exactos, digamos, para ponerlo un poquito más preciso. Entonces pues puede hacer varias cosas en estos días siguientes. Hay que estar al pendiente. Pues si rompe esta zona, puede ser que se vaya un poquito y regrese. Podría permanecer atrapado entre estos dos niveles y ver si efectivamente logra romper ya posteriormente para final de año el famoso rally navideño, o bien si empieza a caer y a deprimirse un poco el precio, podría volver a intentar llegar a mínimos, aunque yo creo que si ese es ese escenario ya no bajaría quizá tanto. Podría quizá tratar de hacer un mínimo ya menos bajo que podría ser un mínimo que ya llegara por esta zona, y de ahí pues podríamos ya ver
el famoso rally que se le está diciendo. Claro, no es imposible que pueda de pronto volver a caer si hay alguna noticia muy negativa. Por ahora las expectativas son un poquito más positivas, dado las declaraciones, aunque definitivamente los analistas dicen que pues aunque es un primer paso para una como tregua entre Estados Unidos y China, todavía se está muy lejos de lo que es el posible escenario de final de cómo queda la negociación, así que son unos primeros pasos y todavía no se ha visto todo lo que puede ocurrir. Entonces pues podría haber nuevamente volatilidad si vuelve a haber señales encontradas o contrarias, por lo que pues tendríamos que ver probablemente si tenemos otro posible soporte por alguna zona de aquí y entonces ver si ese soporte vuelve a resistir y vuelve a poder rebotar hacia arriba, o bien va a continuar hundiéndose un poco por la zona anterior. Entonces es lo que está haciendo el día de hoy el mercado. Es muy común que esa configuración del trade de día, la idea de trade que yo hice el día de hoy, pues afortunadamente fue exitosa, y tuvo que ver mucho con que al momento que observa uno ese gap tan alto, como que lo que ocurre es que pues ya tantos inversionistas que venían desde esta parte de acá abajo, pues al verlo ya tan arriba deciden más bien, en lugar de seguir comprando, empezar a vender, ¿no? Por lo cual el día se caracteriza por una toma de utilidades, que esa era mi hipótesis. Estando tan alta, pues esperar como que se mantuviera un poquito ahí sosteniéndose el precio y después esperar a que se desplomara, que entonces pues haciendo lo que es un corto para tomar, para aprovechar este movimiento para abajo. Ahorita ya cerramos, vemos cómo abrió y llegó pues por la zona de 2.72. Vamos a verlo aquí en la pantalla más del trade, donde fue el trade. Voy a verlo en mi pantalla de 1 minuto. Y ahí tenemos precisamente el trade. Muchas veces, pues bueno, en mi caso no pude entrar tan al inicio de la sesión. Sin embargo, pues como hemos hablado, luego hay unas ciertas segundas oportunidades nuevas que se pueden dar a lo largo del día. Entonces es nada más cuestión de esperar a que llegue a los niveles apropiados. De hecho, si nosotros observamos antes de revisar esta parte, podemos ver dónde estuvo el cierre del día viernes, que fue acá por esta parte, y la apertura el día de hoy. Estamos hablando de que estaba en niveles de 2.75.50 y que abrió pues en 2.70 o 2.80, abrió prácticamente por esta zona, lo cual fue bastante alto. Vio precisamente en el premercado, observaba cómo estuvo pues muy consolidada, realmente prácticamente no intentó ni seguir subiendo ni bajar. Y a los primeros minutos, vamos a acercar un poco, mi hipótesis precisamente es, dado el gap tan grande, es que pues iban a tomar utilidades, y entonces pues lo que ocurrió fue que a la apertura, vamos a acercar un poco más la zona de la apertura. A la apertura yo traía ya esa hipótesis de la bajada, y entonces pues precisamente en esta zona aquí bajó primero fuerte, hizo una regresión, aquí se me disparó un pequeño corto que fue no intencional, pero salió positivo, así que no hubo mucho problema. Y después vino la primera bajada, con lo cual yo no estuve, empezó a consolidarse y después volvió a subir hasta esta zona un poco más abajo de la apertura, y entonces en este punto fue cuando ya rompió nuevamente este nivel, que es el famoso VWAP que hablaba yo en la otra ocasión. Y entonces aquí empecé un corto, volví a regresar un poquito y pues como se me fue un poquito lejos la entrada, decidí agregarle un poco más porque aquí pues se volvió a vencer el precio, y entonces ahí sí, esos dos cortos, aquí cubrí una parte para reducir el riesgo, y el resto del movimiento, pues que fue hasta acá abajo, pues prácticamente lo dejé hasta acá. ¿Por qué lo dejé un poco hasta esa zona? Pues fue algo así como esperar a que se acercara a la zona de 2.75, el gap era en 2.75, entonces estuve tomando algo así como que del nivel de Fibonacci, algo así como el 30%, uso algo que se llama niveles de Fibonacci, de ese movimiento, pues
prácticamente el 70% que regresó, por ahí, eso fue un poco el criterio que consideré, y pues efectivamente llegó aquí por esta zona y ahí cubrí. Entonces me dio un buen corto, cubrir un buen corto, y después lo que intenté hacer fue dejé un pedazo de la posición todavía por si hubiera bajado más, y lo que podemos ver es que aunque sí bajó un poquito más, yo esperaba que quizá llegara por la zona de 75 nuevamente. Finalmente ese corto ya no bajó tanto, y entonces puedo ver que la línea punteada me indica hasta dónde se volvió a cerrar el pedacito. Ya era como el 10% de toda la posición. O sea que aquí empecé el trade, aquí cerré como el 90% de todo, o sea prácticamente era todo. Regresó, estuvo un poquito bajando. Aquí todavía pensé no es suficiente, esperaba que bajara un poquito más, estuve casi a punto de cerrarlo. Esperé un poquito, pero no, rebotó, volvió a subir bastante agresivo. Regresó, volvió a subir bastante agresivo, y aquí que empezó a tomar como fuerza, decidí mejor, moví una señal de que pudieramente de volumen que pudiera indicar que quizá iba a dar vuelta hacia arriba. Decidí cuando volvió a intentar romper para acá fue arriba, cerrarlo. Entonces lo cerré con todavía un poquito de utilidad, no tan positivo, prácticamente break even, así tablas. Y entonces lo que ocurre en este punto tengo que dejar yo la terminal, y pues todavía hizo un pequeño movimiento hacia la baja, el SPY aquí hacia en esta zona de aquí a acá después de que me fui. Entonces pues sí hubiera sido probablemente o segundo intento para tomar utilidad. Yo si hubiera vuelto que volvía a rebotar, ya no hubiera intentado o más abajo, porque se vea que esta zona pues, relativamente era una zona que estaba rechazando, era una zona por 277. Podemos ver que ahí estuvo rebotando el precio varias veces, entonces como que ahí había compradores en estas regiones que estoy viendo aquí. Ahí prácticamente siempre rebotaba, entonces como que no era la zona para esperar que rompiera más hacia abajo, ¿no? Entonces estuvo aquí, entonces nunca logró romper esa zona de 276, 760 o 50, prácticamente de ahí no pasaba. Entonces pues ya no pude regresar ahí a retomar el trade. Sin embargo, pues me fui con bastante buena utilidad con este trade que hice así en corto, y al momento de que arranque el mercado también noto que hay una acción. ¿Cómo cierra el día de hoy? Cierra de hecho un poquito con presión a la alza, entonces pues es muy posible que mañana, dependiendo del movimiento inicial, pueda continuar la tendencia a la alza. Luego llega a ocurrir. Si vemos de hecho la vela diaria, antes de cambiar a lo que iba a continuación, y vemos la vela diaria, pues es una vela que trae empuje, como a pesar de que bajó, de que fue inicialmente así completa, hubo un regreso hacia arriba, entonces no cerró tan negativo, tan roja como hubiéramos pensado algunos, y puede ser que mañana intente pues volver volverse verde y subir un poquito para acá. Por ahora creo que si el cierre está muy horizontal, entonces puede ser que intente moverse quizá para abajo un poquito y volver a retomar y llegar casi a este nivel. No estoy muy seguro o tan seguro que intente bajar, pero pues siempre podría ser una posibilidad, aunque yo pensaría que es un poco la posibilidad menos fuerte. Los indicadores, los osciladores, pues traen como señal de alza, entonces como que más bien todavía trae inercia ese movimiento un poco hacia arriba, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo. Y la otra parte es que cuando abrí el mercado, otra de las acciones que noté con mucho volumen y que estaba haciendo un movimiento bastante importante fue AMD. AMD hizo un movimiento de gap también. Por ahí hubo, me parece que una noticia de una fabricación de un nuevo procesador. Entonces hace un gap importante, igual que todas las acciones. E inmediatamente, a pesar de que el Standard & Poor's, el SPY, ajustó para abajo, como vimos, esta fue una de las pocas acciones que se mantuvo subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, pues, ¿qué decidí hacer? En este caso, pues decidí entrar en largo. En esta gráfica no se ve porque estoy graficando otra cuenta, pero en la que sí se puede ver, que debe ser esta,
por ahí está la zona donde entré. También fue algo muy similar a la otra, pero en sentido opuesto. Digamos que hagamos un poco hacia atrás la gráfica. Desafortunadamente, pues el movimiento inicial se va, porque pues eso no, a veces no lo conoce uno de cómo lo va a hacer. Pero si vemos la parte de acá, de la izquierda de la gráfica, voy a acercarla. La gráfica despega aquí. Estos lugares, pues para entrar no son lugares buenos. Lo que ocurre es que después de esta subida relativamente fuerte durante los primeros 45 minutos, después tiene un ajuste de aproximadamente pues hora y cuarto, o sea, hasta las 10:30. Tuvo un par de intentos, pero por experiencia he visto que esos primeros intentos que quiere subir no son muy buenos, no son muy buenos puntos para entrar. Y entonces ya hasta como el tercer intento que intenta subir por arriba de esta línea que se llama igual VWAP, que es otro indicador, que es un indicador que ya he comentado. Ahí empieza a haber algo de volumen por esta zona, estas es las de un minuto, y entonces decido entrar y pues vuelve a retomar el movimiento hacia arriba, ajusta un poco menos ahora y vuelve a continuar más arriba, ¿no? De suerte que prácticamente la entrada fue cercana a 23 y el día de hoy pues cierra a un nivel de, veamos como todavía ajusta, pero después al final del día todavía alcanza a tocar 23.80. Entonces son 80 centavos de utilidad en una posición como de aproximadamente unas 60 acciones, si no me 80 acciones. Entonces pues va ganando bien. Yo pienso que el movimiento va a continuar porque hubo una noticia fundamental que fue buena de la venta de uno de los procesadores nuevos de ellos, y de hecho pues AMD es una de las acciones que muchos analistas traían en la mira. Llegó a estar a 30 y tantos dólares antes de bajar, antes de la corrección del mercado, y ahorita pues está después de esa bajada que tuvo hasta casi 20 o menos, está volviendo a empezar a ascender, y entonces pues se está volviendo una buena oportunidad para considerarla en largo plazo, ¿no? Que es lo que voy a intentar. Vamos a ver si puede volver a subir. Llegó a estar casi a 18, pues un precio que pues no era bueno, pero pues siempre hay que esperar a que el movimiento retome. Ok, pues nada más. Por ahora no comento. El único comentario del mercado de México es que hubo algunos rebotes, aunque no hubo en el índice del Nasdaq, no hubo un rebote tan bueno como el que muchas personas esperaban. Más bien acciones individuales, algunas regresaron de pronto a Azur o Alfa. Azur no rebotó tanto que el aeropuerto. Alfa sí rebotó, Banorte sí rebotó. Voy a tratar de colocar una gráfica pero el índice en general, el de la Bolsa de México, ese no rebotó muy bien. Todavía pienso, y yo también considero, que los inversionistas están cautelosos, aunque yo coloqué unas posiciones, fueron pequeñas, nada más para, digamos que cubrir la posible probabilidad de que el mercado pudiera de veras rebotar más fuerte, cosa que efectivamente, como yo medio sospechaba, en mi opinión, no iba a serlo tan fuerte. Sin embargo, pues hubo algunas acciones nuevamente, como mencionaba, lo hicieron, rebotaron un poco. Vamos a ver así algunas de las que están, de las que comento, solamente que cargue mi pantalla. Ahí está por ejemplo Axtel. Voy a tratar de cambiar. Axtel si tuvo algo de rebote. Por ejemplo, aquí esta es la gráfica diaria del lado derecho, la gráfica semanal. Prácticamente vemos que lo que ha rebotado diario con lo que ha ido bajando pues no es nada. Entonces no es realmente como que algo tan sorprendente ese rebote que se dio. Vamos a cancelar el sonido de otros videos que están arrancando, pero vamos a
Vamos a ver el Nasdaq, que es el índice de México, de la bolsa nuestra. Como vemos, no fue un rebote pues relativamente muy bueno. Intentó como que subir y bajar. Ahí está el movimiento que hizo en el día de hoy, que es pues, prácticamente una velita que se estiró así mucho, pero después la bajaron, ¿no? Entonces realmente no es como que algo tan súper lativo. Inclusive yo podría pensar que va a bajar un poquito y de pronto intentaría volver a subir en las siguientes semanas. El mercado de México sí es un poquito más, está más frío, digamos, un poco menos entusiasmado. Lo que sí es que el dólar pues sí se abarató un poco con respecto al peso, dado que pues el tema de la transición no fue así malo. De hecho, ayer llegó a bajar hasta el nivel casi de 20. Hoy está manteniéndose por el nivel de 20.33. Y bueno, pues no es tan buena apreciación, pero pues habla de que hubo un poquito de, no hubo tanta decepción en los temas que se declararon en la toma de protesta, aunque pues todavía las declaraciones siguen diciendo que los inversionistas están cautelosos. Ok, pues entonces voy a por este momento cerrar la transmisión. No te olvides de checar nuestros otros videos que estamos haciendo todos los días. Y pues coméntanos, síguenos en las redes sociales. Ahí en el scroll del video tenemos ahí las ligas. cafedeltrader.com o en Facebook Café del Trader o en Twitter @Café del Trader. Todas esas estamos posteando información, noticias y algunas ideas de estos trades que estoy realizando, tanto buenos como malos, para que pues puedas apreciar cómo es la mecánica de cómo se planean los trades. Y bueno, pues listo, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en los siguientes días para una actualización de lo que ocurra en los mercados. Muchas gracias.